Buenas tardes, mi nombre es Marcos Medrano, agradezco a Hacen Noticias la oportunidad en este espacio de opinión. El pasado 16 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, misma que entró en vigor el 17 de abril. El motivo de la reforma, que adiciona diversos artículos y crea además el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, PANAUT, según argumentaron las cámaras del Congreso de la Unión, fue el de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Este padrón estaría operado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y costaría, al menos de inicio para su implementación, 109 millones de pesos, que saldrían, por supuesto, de nuestros impuestos. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020, el delito de extorsión se encuentra entre los primeros lugares de incidencia delictiva. La encuesta arroja que de los 4.6 millones de extorsiones cometidas en 2019, el 88.9% de los casos, esta se hizo por vía telefónica. En efecto, la evidencia aportada por la ENVIPE 2020 hace necesaria la conjunción de esfuerzos gubernamentales para combatir el problema que, por cierto, va a la alza. En este sentido, el Poder Legislativo optó por crear un nuevo mecanismo que facilitara la captación y control de información de las personas que solicitaran la contratación de una línea móvil. La iniciativa tiene la intención de que se inhiba la incidencia delictiva de la extorsión, secuestro y otros delitos que utilizan de líneas móviles como herramienta. En el entendido de los legisladores, el hecho de contar con un padrón que contenga ciertos datos del usuario de telefonía móvil significa a su vez que las autoridades competentes podrán encuadrar más elementos normativos para la investigación de la comisión de un delito en el que se hayan ocupado las líneas móviles. Además de que los prestadores de este servicio deberán colaborar con las instituciones encargadas. Para poder estudiar más a fondo esto, hay que repasar los datos que tendremos que dar de ahora en adelante al contratar una línea móvil y que deberemos actualizar con nuestra compañía para continuar con el servicio. El artículo 180 ter de la reforma enumera los siguientes. 1. Número de línea telefónica móvil. 2. Fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM. 3. Nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario. 4. Nacionalidad. 5. Número de identificación oficial con fotografía o CURP del titular de la línea. 6. Datos biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que a efecto emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 7. Domicilio del usuario. 8. Datos del concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados. 9. Esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea pospago o prepago, y los avisos que actualicen la información a que se refiere el artículo. Partiendo de este punto, podemos hacer una relación entre lo que espera el legislador que suceda y los efectos que en realidad podría tener la reforma. Primero, podemos notar que se intenta suplir una incapacidad gubernamental de prevenir la incidencia delictiva de ciertos delitos con una legislación que tiene un efecto adverso en los derechos humanos consagrados en la Constitución. El legislativo se equivoca en que una debilidad institucional puede suplirse con una norma jurídica que, lejos de fortalecer el sistema, violenta principios fundamentales. Basta recordar que en el sexenio de Felipe Calderón, con oposición de los hoy promoventes del padrón, se aprobó el RENAUT, que era el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y que tenía como condición para conseguir un número SIM la necesidad de otorgar el CURP. El registro acabó en el mercado negro y la incidencia delictiva no se inhibió. ¿Por qué? Los extorsionadores y demás delincuentes evidentemente usaban equipos y líneas móviles que no eran suyas, los robaban o conseguían en el mercado negro y con esos números hacían las extorsiones. Al final, el RENAUT demostró su inutilidad e ineficacia y en 2011 desapareció por completo. Es una ingenuidad bastante triste pensar que el delincuente que tiene la intención de cometer un delito de alto impacto como secuestro o extorsión acudirá a su compañía de preferencia a dejar sus datos biométricos, sus huellas dactilares o el iris, además, claro, de su domicilio. Al contrario, las autoridades buscarán de inmediato a la persona que esté vinculada con la línea telefónica, volviendo acaso la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad. La criminalización se asoma peligrosamente a la vista de la gente pobre, que será la más afectada. Como se puede ver, por sí mismo la existencia del PANAUT no implica de facto una mejor investigación y persecución de los delitos.
No es proporcional la entrega de estos datos personales, que deben estar protegidos al ser parte de nuestros derechos fundamentales y que podrían ponerse en riesgo. Imaginemos que nuestros datos biométricos, por ejemplo, caen en manos de los delincuentes. Nuestras cuentas bancarias se encontrarían en grave riesgo. Esto es por citar algunos de los peligros. No es, pues, una característica condicionante que al tener estos datos las investigaciones se harán mejor. Además, la ley, como se encontraba con anterioridad, ya obligaba a los proveedores de estos servicios a colaborar con las instituciones correspondientes. Por otro lado, en la primera suspensión a un usuario concedida por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, juez de distrito competente en la materia el día de ayer, martes, el juzgador advirtió que si los usuarios que no hicieran el registro ante el PANAUT y se les cancelara la línea, se estaría influyendo en el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Lo anterior también repercutiría en el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, derechos reconocidos en el artículo 6 de la Constitución Federal. Fue lo que señaló el juez. Juzgue quien nos escucha si existen medios más seguros y menos costosos para combatir el delito. Que se sabe, por ejemplo, hay sitios en donde se realiza el mayor número de extorsiones. Las cifras hablan de entre el 60 y el 80% de las extorsiones se hacen desde las cárceles. ¿No será más conveniente fortalecer entonces nuestras instituciones penitenciarias, cuidar que los custodios no hagan llegar celulares a los presos? En medio de una emergencia de salud como la que vivimos, parece una equivocación garrafal invertir en un padrón que sigue el mismo destino que su predecesor hacia el fracaso y que pone en tela de juicio a los derechos constitucionales de los mexicanos. Muchas gracias. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.